Buenos días muchachos, nos corresponde la segunda actividad de clase de esta semana, en donde seguiremos trabajando con razones y proporciones que son fundamentales para el área de la física y el área de la química. Identificar y escribir proporciones. Recordemos de la clase anterior que una proporción es una igualdad entre dos razones. Cuando existe la igualdad entre dos razones, estamos hablando de una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que la igualdad debe cumplirse. Para que la igualdad se cumpla, multiplicamos en cruz, es decir, convertimos esa igualdad en una expresión lineal. Si la igualdad se cumple, estamos hablando de que existe una proporción directa. Ahora vamos a comparar razones. Dos razones son proporcionales cuando se cumple la igualdad. Ejemplos. Determinar cuál de las razones son proporcionales. Ejemplo número 1. 5 sobre 4 y 35 sobre 28. Para verificar si son proporcionales, establecemos la igualdad 5 cuartos igual a 35 sobre 28. ¿Qué hacemos ahora? Convertimos en una expresión lineal. El 28 que está dividiendo en el lado derecho pasa al lado izquierdo multiplicando. El 4 que está dividiendo en el lado izquierdo pasa al lado derecho multiplicando. Y me quedaría 5 por 28 igual a 35 por 4. Al efectuar esa multiplicación nos daría 140 del lado izquierdo y 140 del lado derecho. Si ustedes verifican, la igualdad se cumple. Como la igualdad se cumple, significa que estas dos fracciones son proporcionales. Tanto el 5 cuartos como el 35 28 son proporcionales. Segundo ejemplo, tenemos 18 sobre 20 y 24 sobre 30. ¿Qué hacemos en primer lugar? Igualamos las dos fracciones. 18 sobre 20 igual a 24 sobre 30. ¿Qué hacemos luego? Convertimos en una expresión lineal. El 30 que está dividiendo pasa al miembro izquierdo multiplicando. El 20 que está dividiendo pasa al miembro derecho multiplicando. Donde me queda 18 multiplicado por 30 igual a 24 multiplicado por 20. Efectuamos los productos, me quedaría del lado izquierdo 540 y del lado derecho 24 por 20 me daría 480. Si ustedes se dan cuenta, 540 no es igual a 480. Como no se cumple la igualdad, significa que estas dos fracciones no son proporcionales. Ahora con una fracción vamos a determinar otras fracciones equivalentes, que también la llamaríamos razones equivalentes. Determinar una razón equivalente para cada una de las siguientes razones. Ejemplo 1. Tenemos 9 quintos. Si ustedes verifican, para yo determinar una fracción equivalente, basta con multiplicar tanto el numerador como el denominador por cualquier número. Tanto el numerador como el denominador debo multiplicarlo por el mismo número. Ejemplo, yo tengo 9 quintos, voy a multiplicar el numerador y denominador por 6. Si yo multiplico numerador y denominador por 6, me quedaría 9 por 6, 54, 5 por 6, 30. Es decir, que con la fracción 9 quintos, al multiplicar y dividir por 6, obtuvimos una fracción equivalente que es 54 sobre 30. También podemos agarrar 9 quintos, por ejemplo, y multiplicarlo por 9. Multiplico por 9 tanto en el numerador como en el denominador. 9 por 9, 81. 5 por 9 es 45. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Una fracción equivalente. 81 sobre 45 es una fracción equivalente de la fracción 9 quinto, como también 54 sobre 30 es una fracción equivalente de 9 quinto. Usted puede escoger multiplicar por cualquier número y debe multiplicar tanto el numerador como el denominador.
¿Qué hacemos ahora? Fíjense, 9 quinto será equivalente a 54 sobre 30 y será equivalente a 81 sobre 45. Como son fracciones equivalentes, se dice también que son fracciones proporcionales. Resolver proporciones. Ahora vamos a resolver proporciones donde tenemos ecuaciones. Recordemos nuevamente que dos razones al ser iguales me genera una proporción y para que sean iguales convertimos en una expresión lineal para verificar la igualdad. Si la igualdad se verifica, las razones se llaman razones proporcionales y a esto lo llamamos una proporción directa. Ejemplos. Resolver las siguientes proporciones. Ejemplo número 1. 7 sobre 12 igual a m sobre 24. Si observamos acá, tenemos una igualdad donde hay una incógnita. Como tenemos una igualdad donde hay una incógnita, tenemos una ecuación. Para resolver esta ecuación, como ya trabajamos con razones proporcionales, si se dan cuenta tenemos una igualdad. Podemos convertir esta igualdad en una expresión lineal, es decir, el 12 que está dividiendo lo puedo pasar al lado derecho multiplicando. El 24 que está dividiendo puedo pasarlo al lado izquierdo multiplicando. Y me quedaría 7 multiplicado por 24 igual a 12 multiplicado por m. Efectuamos los productos y me quedarían 7 por 24, 168 y 12 por m me daría 12m. ¿Cuál es la función primordial nuestra en una ecuación? Despejar la incógnita. Para que la incógnita quede despejada, basta con el 12 pasarlo dividiendo porque el 12 está multiplicando a la m. El 12 que multiplica pasaría dividiendo al miembro izquierdo, es decir, m será igual a 168 sobre 12. 168 al dividirlo entre 12 nos va a dar igual a 14. ¿Qué significa esto? Que el valor de m es igual a 14. Ahora bien, esto lo resolvimos usando las razones proporcionales. También nosotros vimos anteriormente en ecuaciones que estas igualdades yo puedo resolverlo con el método de sacamos el mínimo común múltiplo. Acá lo tenemos en el lado derecho. 1, 7 sobre 12 igual a m sobre 24. Como tengo una igualdad y tengo una incógnita, esto es una ecuación que podemos hacer. Determinamos el mínimo común múltiplo entre 12 y 24. El mínimo común múltiplo entre 12 y 24 es igual a 24. Ahora efectuamos 24 entre 12 es 2. Ese 2 multiplica a 7. Igual a 24 entre 24 es 1. 1 multiplica a m. ¿Qué hacemos ahora? Efectuamos el producto. 2 por 7, 14. 1 por m, m. Y vean que me quedaron fracciones con igual denominador. Habíamos dicho que cuando tenemos una igualdad donde los denominadores son iguales, yo los puedo simplificar. ¿Y qué me quedaría? Que 14 es igual a m. Significa que nuestro valor de m es igual a 14. Si ustedes ven, el ejercicio de la izquierda y el ejercicio de la derecha son el mismo ejercicio, pero uno está resuelto por lo que trabajamos en proporciones y este está resuelto como el método que trabajamos en ecuaciones. Si se dan cuenta, el valor de m es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar cualquiera de los dos métodos y voy a llegar al mismo resultado. Ahora pasamos a resolver el ejemplo 2. Tenemos x sobre 6 igual a 145 sobre 30. Repetimos, para que una igualdad se cumpla, usted debe convertir en una ecuación lineal. El 30 que está dividiendo pasa al miembro izquierdo multiplicando a la x. El 6 que está dividiendo pasa multiplicando
al miembro derecho, que es 145. Me quedaría entonces x por 30 igual a 145 por 6. Efectuamos el producto. X por 30 nos daría 30x. 145 por 6 nos daría 870. Si ustedes verifican, lo que hemos hecho es convertir en una ecuación lineal. ¿Cuál es la función nuestra en una ecuación? Despejar el valor de x. Entonces, para despejar a x basta con el 30 que está multiplicando, pasarlo dividiendo al miembro derecho. Y me quedaría que x igual a 870 sobre 30. Si dividimos 870 sobre 30, me quedaría que el valor de x igual a 29. Ahora bien, vamos a este mismo ejercicio, resolverlo utilizando el método de ecuaciones que vimos en clases anteriores. X sobre 6 igual a 145 sobre 30. ¿Qué hacíamos en ese método? Determinábamos primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. El denominador 6 y el denominador 30. Si determinamos el mínimo común múltiplo entre 6 y 30, nos va a dar igual a 30. ¿Qué hacemos luego? 30 entre 6 nos da 5. 5 multiplica a x. Igual 30 entre 30, 1. 1 multiplica a 145. ¿Qué hacemos acá? Efectuamos el producto. 5 por x, 5x. 1 por 145, 145. ¿Qué fue lo que hicimos? Convertir las dos fracciones en fracciones con igual denominador. Cuando tienen igual denominador, habíamos dicho que podemos hacer uso de la simplificación. Al simplificar los denominadores me quedaría igual 5x igual a 145. Y hemos logrado convertir en una ecuación lineal. ¿Cuál es la función nuestra en la ecuación lineal? Despejar a x. Para despejar a x aquí, el 5 que está multiplicando pasaría al miembro derecho dividiendo, quedándome entonces que 145 entre 5 es lo mismo que el valor de x. De 145, si lo dividimos entre 5, nos va a dar igual a 29. ¿Qué significa esto? Que nuestro valor de x igual a 29. Si comparamos el ejercicio de la izquierda con el de la derecha, vean que es el mismo ejercicio. Lo único es que el de la izquierda está resuelto por lo que aplicamos en proporciones y el de la derecha está resuelto por lo que aplicamos en ecuaciones. Basta con aplicar uno de los métodos para conseguir el valor de x y siempre uno le da uso al método más fácil. Ahora resolveremos aplicaciones en donde le demos uso a las proporciones y a las razones. Ejemplo número 1. En una lata de jugo de tomate hay 16 onzas, que es equivalente a 576 gramos. Si Andrés se sirve 252 gramos de jugo, ¿cuántas onzas se sirve Andrés? Aquí es fundamental aplicar dos pasos. El primer paso es hallar las razones correspondientes. Y el segundo paso es hallar la proporción, que es la igualdad de las razones. En el primer paso vamos a establecer la cantidad de gramos sobre la cantidad de onzas. Puede ser lo contrario, onza sobre gramos, pero siempre debemos establecer una razón. Repito, aquí vamos a establecer la razón de la cantidad de gramos sobre onza. ¿Cuántos gramos tiene la lata en jugo? 576. ¿Cuántas onzas corresponden a esos 576? Corresponden a 16 onzas. 576 y 16, si lo simplificamos, llegamos a la fracción 36 sobre 1. Esta fracción es una fracción equivalente de este 576 sobre 16. Ya tenemos la primera
razón. Ahora vamos a establecer la razón de lo que consume Andrés. Andrés en gramos se sirve 252 gramos de jugo. Pero en onza no sabemos cuánto es. Como no sabemos cuánto es, lo indicamos con una incógnita. La incógnita común más usada es la variable X. Por eso es que en onza vamos a colocar la variable X. Si vemos, ya tenemos la razón del contenido de la lata y ya tenemos la razón del contenido de lo que consume Andrés. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la proporción. Es decir, igualamos 36 sobre 1, lo igualamos a 252 sobre X. Y aquí tenemos una igualdad donde hay una incógnita. Una igualdad donde hay una incógnita, eso lo llamamos ecuación. Como tenemos que buscar el valor de la incógnita, convertimos esta ecuación en una ecuación lineal, donde el 1 pasa multiplicando al miembro derecho. X que está dividiendo pasa multiplicando al miembro izquierdo, quedándome 36 por X igual a 1 por 252. Resolvemos ese producto. 36 por X es 36X, que quedará igual a 1 por 252, 252. La misión nuestra en una ecuación siempre es despejar a la incógnita. En este caso, para que la incógnita que es X quede sola, el 36 que está multiplicando va a pasar al miembro derecho dividiendo. Es decir, que X me quedará igual a 252 sobre 36. Si nosotros dividimos 252 entre 36, nos va a dar igual a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de X es igual a 7. Pero la X era la cantidad de onzas que consumía Andrés. Es decir, que son 7 onzas lo que consume Andrés. Si queremos comprobar la proporción, simplemente nos regresamos a la ecuación. 36 sobre 1 era igual a 252 sobre X. Pero ¿quién es X ahora? Ahora el valor de X es 7. Si ustedes dividen 252 entre 7 me da 36. Si ustedes dividen 36 entre 1 me da 36. O simplemente convierten esta expresión en una expresión lineal. Es decir, el 7 pasa multiplicando al miembro izquierdo y el 1 pasa multiplicando al miembro derecho. 7 por 36 me daría 252. 1 por 252 me da 252. Si ustedes revisan, aquí se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, significa que la proporción es cierta. Existe una igualdad entre las dos razones. Ahora pasamos a resolver el segundo ejemplo. Se construye una pared de 400 centímetros de altura con 16 filas de bloque. ¿Cuántas filas se requieren para una altura de 325 centímetros? Igual que en el ejercicio anterior, aquí hay que aplicar dos pasos fundamentales: hallar la razón y luego hallar la proporción. Aquí vamos a hallar la razón entre la cantidad de filas de bloque sobre la altura de la pared. La cantidad de filas de bloque que se requieren son 16 para una altura de 400 centímetros. Es decir, que me quedaría 16 sobre 400. Si simplificamos esta fracción, me daría la fracción 1 sobre 25. Como ya tenemos la razón de la pared, ahora pasamos a la razón de la posible altura, que es 325. Es decir, establecemos la misma relación: la cantidad de fila de bloques sobre la altura de la pared. La cantidad de fila de bloques, como no la conocemos, la identificamos con una incógnita, en este caso la variable X. Y la altura de la pared a la que quiero llegar ahora es a 325. Es decir, que la fracción, la razón acá, sería X sobre 325. Y la otra razón es 1 sobre
25. ¿Qué hacemos en el segundo paso? Igualamos esas dos razones para obtener la proporción. Es decir, 1 sobre 25 será igual a x sobre 325. Como tengo una igualdad donde hay una incógnita, aquí tenemos una ecuación. ¿Qué hacemos en este caso? Convertimos en una ecuación lineal. 25 que está dividiendo pasa al lado derecho multiplicando. El 325 también está dividiendo, pasa al miembro izquierdo multiplicando, quedándome 325 por 1 igual a 25 por x. Efectuamos este producto. 325 por 1 me da 325. 25 por x me da 25x. Si ustedes observan la ecuación, para poder despejar la incógnita, debo quitar el 25 que se sobreentiende está multiplicando. Como está multiplicando, pasaría al miembro derecho dividiendo. Me quedaría que el valor de x será igual a 325 sobre 25. Si ustedes dividen 325 entre 25, nos dará igual a 13. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de x es igual a 13. ¿Pero a 13 qué? A 13 filas, porque x eran las filas de bloque. Es decir, que se requieren 13 filas para llegar a 325 centímetros. Si queremos comprobar, simplemente nos vamos a la proporción. 1 sobre 25 deberá ser igual a x sobre 325. ¿Pero quién es x ahora? 13. Y si ustedes quieren, convierten esto en una expresión lineal donde el 25 pasa multiplicando al miembro derecho, el 325 pasa multiplicando al miembro izquierdo, efectúan el producto, 1 por 325, 325, 13 por 25 da 325. Y observen que se cumple la igualdad, es decir, que se cumple la proporción de nuestro valor de x igual a 13 filas. Ejemplo número 3. El dióxido de carbono está compuesto por oxígeno y carbono. Por cada 32 gramos de oxígeno hay 12 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono se requieren para tener 104 gramos de oxígeno? Aquí, igual que en los ejercicios anteriores, tenemos que aplicar dos pasos. El primero es hallar la razón y el segundo es hallar la proporción. Para hallar la razón acá vamos a establecer la relación entre los gramos de oxígeno y los gramos de carbono. El oxígeno, por lo general, como en química, lo identificamos con la nomenclatura O2. Cuando ustedes vean O2, eso para nosotros es oxígeno. Y cuando vean la letra C mayúscula, en química eso significa carbono. Es decir, que voy a establecer la relación entre los gramos de oxígeno sobre los gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de oxígeno tenemos? 32 por cada 12 gramos de carbono. Esta fracción la podemos simplificar. Al simplificarla me queda 8 tercios. Ahora establecemos la otra razón. Me dicen que la cantidad de gramos de oxígeno que se van a obtener son 104. Se requieren X gramos de carbono. ¿Por qué X gramos de carbono? Porque me están pidiendo cuántos gramos de carbono se requieren para 104 gramos de oxígeno. Como no conocemos la cantidad de carbono, lo identificamos con una incógnita. Teniendo las razones, ahora procedemos a la proporción, es decir, igualamos 8 tercios igual a 104 sobre
X. Acá tenemos una igualdad donde hay una incógnita, por lo tanto la convertimos en una ecuación lineal. La X que divide pasa al miembro izquierdo multiplicando. El 3 que divide pasa al miembro derecho multiplicando. Me quedaría 8 por X igual a 3 por 104. 8 por X igual a 8X. 3 por 104 nos daría 312. El 8 que está multiplicando la X pasa dividiendo al miembro derecho, es decir que me quedaría que X igual a 312 entre 8. Y 312 entre 8 es igual a 39. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro valor de X igual a 39. ¿39 qué? 39 gramos de carbono, porque la incógnita X eran los gramos de carbono. Por eso es que colocamos que X igual a 39 gramos de carbono. Si ustedes quieren, pueden demostrar la proporción. La proporción es 8 tercios será igual a 104 sobre X. ¿Pero quién es X ahora? 39. Procedemos a convertir en una expresión lineal. 39 pasa multiplicando al miembro izquierdo, 3 pasa multiplicando al miembro derecho. 8 por 39 me da 312. 3 por 104 me da 312. Si ustedes observan, se cumple la igualdad. Significa que la proporción se cumple. Por lo tanto, el valor de X es 39 gramos de carbono. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 4. El agua es la composición del oxígeno con el hidrógeno. Por cada 16 gramos de oxígeno hay 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se requieren para tener 56 gramos de oxígeno? De igual forma que los anteriores, aquí tenemos que cumplir los dos pasos. Primero hallamos la razón y posteriormente hallamos la proporción. Aquí tenemos que la composición del oxígeno con el hidrógeno está dada por la siguiente relación. Por cada 16 gramos de oxígeno hay 2 gramos de hidrógeno. Entonces establecemos la primera razón. Gramos de oxígeno sobre gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno son? 16. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tenemos? 2. Es 16 sobre 2, que es la relación de la combinación de los gramos de oxígeno con el hidrógeno. Si simplificamos, me queda la fracción 8 sobre 1. Esta sería la primera razón. Ahora me dicen cuántos gramos de hidrógeno se requieren para 56 gramos de oxígeno. Es decir, como tenemos gramos de oxígeno sobre gramos de hidrógeno, gramos de oxígeno ahora tenemos 56. Y me dicen cuántos gramos de hidrógeno se requieren. Como no tenemos los gramos de hidrógeno, lo identificamos con una incógnita, que en este caso estamos usando la variable X. Teniendo las razones, procedemos a hallar la proporción, es decir, la razón o la fracción 8 sobre 1 la igualamos a la fracción 56 sobre X. Esto es una proporción porque es una igualdad. 8 sobre 1 es igual a 56 sobre X. Como tenemos una ecuación donde hay una incógnita, convertimos en una ecuación lineal. La X que divide pasa al miembro izquierdo multiplicando, el 1 que divide pasa al miembro derecho multiplicando, es decir que me queda 8 por X igual a 1 por 56. Efectuamos el producto, 8 por X, 8X, 1 por 56, 56. Acá, para que la X quede despejada, el 8 que está multiplicando pasará dividiendo al 56, es decir que X quedará igual a 56 sobre 8. 56 entre 8 es igual a 7. Significa que mi valor de X igual a 7. ¿A 7 qué? A 7 gramos de hidrógeno, porque la incógnita eran gramos de hidrógeno. Por eso es que colocamos acá que X igual a 7 gramos de hidrógeno. Si usted quiere comprobar, nos vamos a la proporción, que es 8 sobre 1 igual a 56 sobre X, y
colocamos el valor de la incógnita hallada, es decir, 8 sobre 1 será igual a 56 sobre x. ¿Quién es x ahora? 7, que es el que acabamos de calcular. Convertimos esto en una expresión lineal. 8 que divide pasa multiplicando el miembro izquierdo. 1 que divide pasa multiplicando el miembro derecho. 8 por 7 es 56. 56 por 1, 56. Si ustedes verifican, se cumple la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción es cierta. Bueno, muchachos, hemos culminado esta actividad de clase. Ahora le corresponde a ustedes las actividades que deben hacer en casa. Aquí tienen las páginas y los ejercicios que deben elaborar. Les recomiendo que vean varias veces la presentación porque no es fácil trabajar con aplicaciones de proporciones. Que tengan muy buenas tardes, muchachos, y muchas gracias por todo.